Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un autor que, digamos, es de lo más representativo de la literatura inglesa. Podría decir que es el autor más influyente del siglo XX en la literatura en inglés. Y este autor es James Joyce. En esta ocasión quiero hablar de la primera novela que leí de él hace unos 30 años, imagínense, y se llama El retrato de un artista adolescente. La verdad es una novela que se queda siempre en tu imaginario, se queda siempre en tus recuerdos de las grandes lecturas que has hecho a lo largo de tu vida. Y bueno, es una novela que además en su tiempo, cuando se publica en 1916, pues con esquemas, rompió con tradiciones y es muy relevante para la literatura inglesa. Ahora, ¿de qué va esta novela? Bueno, pues nos cuenta la historia de Stephen Dedalus, quien es el personaje principal, y que a su vez podemos decir que representa de alguna manera a Joyce dentro de la literatura y bueno, o como personaje ficticio y bueno, obviamente aquí en el retrato del artista adolescente. Esta novela se publica en 1916, pero en realidad tardó un lapso de 10 años en escribirla, según se dice, o sea, fue un proceso bastante largo. No quiere decir que Joyce solo se estuviera dedicando a esto, también en ese tiempo, bueno, publicó muchos de los cuentos de la colección dublineses. En este canal yo ya reseñé Los Muertos, por ejemplo, que digamos es el cuento emblemático de esta colección dublineses. Entonces escribía esto al mismo tiempo que estaba escribiendo el retrato del artista adolescente. Ahora, el nombre, bueno, pues ya desde el personaje principal, Stephen Dedalus, es muy revelador, ¿no? Por un lado tenemos a Stephen, que bueno, es Dedalus, es Dédalo, quien es este dios griego que es el padre de Ícaro, es quien le va a construir estas alas, advirtiéndole que no se acerque tanto al sol porque podría ser peligroso. Y bueno, todos sabemos que Ícaro finalmente sí se acerca al sol y sus alas, bueno, la cera de sus alas se derrite. Por otro lado, Dédalo también es quien construye el laberinto donde va a estar el Minotauro, ¿no? En Minos, y entonces digamos que el significado de Dédalo o de Dédalus, en este caso, quiere decir el hacedor, ¿no? Una persona o alguien que hace cosas, y precisamente este es el nombre que James Joyce va a adoptar para su personaje principal, Stephen Dedalus, porque es lo que va a hacer, ¿no? Va a hacer cosas, va a ser un artista. Entonces, ya de ahí el nombre per se nos está diciendo muchas cosas de este personaje. Además, es curiosísimo cómo empieza esta narrativa. Si pensáramos, les decía, este libro se publicó en 1916. Si nos fuéramos unas décadas antes, pues el escritor emblemático de la literatura inglesa sería Charles Dickens. Y bueno, no podemos olvidar los inicios de sus historias, David Copperfield, The Great Expectations, Oliver Twist. En todas estas historias, él tiene un personaje principal en primera persona, que es un niño, porque la mayoría o casi todos sus libros son de este proceso de madurez y de crecimiento, que está hablando en primera persona y entonces nos empieza a contar o a describir en realidad cómo es. Lo que va a hacer Joyce en el retrato del artista adolescente es casi querer empezar con este tono, ¿no? Porque empieza a narrar Stephen Dedalus desde el punto de vista del niño, cuando es niño, e incluso la novela empieza Érase una vez. Entonces, el inicio de la novela es muy significativo porque trata de establecer este tono de literatura tradicional en inglés o de literatura popular en inglés, pero en realidad lo que él está haciendo es mucho más allá, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, está introduciendo palabras que en realidad no son palabras típicas del inglés estándar. Él está usando el slang irlandés, que es muy importante. Recordemos que Joyce nació en Dublín, entonces está usando estas palabras o estos modismos del inglés en Irlanda, pero al mismo tiempo le está dando este vocabulario infantil. Entonces imagínense cómo es el inicio de la lectura de esta novela cuando te das cuenta que hay palabras que no entiendes, no porque no sepas el idioma, sino porque él está introduciéndolas de otra manera. Entonces, la novela se construye así, se construye en 5 grandes capítulos, que además están narrados, digamos que con un monólogo interior, o sea, son los pensamientos del personaje, pero sobre todo algo importantísimo que es la gran aportación de Joyce a la literatura, se construyen con el flujo de conciencia. El epítome de esto, pues bueno, ya llegará
en el Ulises cuando tenemos al mismo personaje, Stephen Dedalus, haciendo grandes digresiones y teniendo grandes monólogos interiores y flujos de conciencia, sin olvidar, por supuesto, al final casi ya del Ulises, el monólogo de Molly Bloom, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, es otro libro que en algún momento haremos la reseña, pero por su parte aquí, bueno, pues la forma de contar es muy importante. Empezamos desde el punto de vista del niño y lo vamos acompañando a este adolescente, como bien dice el título, a lo largo de su vida. Y aquí nos vamos a enfrentar a los grandes cuestionamientos de este muchacho que está, o de este niño que está despertando a la vida, pero también nos vamos a enfrentar a las grandes preguntas que están surgiendo o que acompañan la historia de Irlanda, ¿no? Entonces, al contar la historia de Stephen Dedalus, también Joyce nos está contando de la relación que existe en las personas, en los ciudadanos, con la religión, con el sistema político, con las clases sociales, con la tradición, básicamente con el lenguaje, ¿no? Porque esto pues es innovador, lo que Joyce hace de introducir palabras que son del habla común, pues es innovador en su tiempo. Y entonces el personaje va evolucionando, va creciendo y pues nos va ejemplificando, nos va narrando todas estas relaciones que tiene obviamente con su padre, con la familia, incluso la escuela, ¿no? Hay un momento que hay un rompimiento con la religión porque, bueno, él como alumno está percibiendo un discurso de un sacerdote que la verdad es terrible y pavoroso, está como a mitad de la novela y, bueno, pues decide cortar con la religión. Y como hace esto, decide cortar con lo que es la religión, pues entonces ahí es cuando va a tomar la decisión de dedicarse precisamente pues al arte, quiere ser un artista, quiere ser un escritor. Entonces, no podemos negar que en esta novela pues hay mucho de autobiográfico. Eh, digamos que este personaje se va a enfrentar a las mismas cosas que se enfrentó Joyce a lo largo de su vida, en los años de juventud, y bueno, se reconoce que tiene que seguir los estatutos y los principios de la religión, al mismo tiempo se reconoce como un pecador y entonces no sabe hasta dónde llegar y bueno, pues hay un momento del que se da el rompimiento, como sucedió con el mismo Joyce, que incluso, bueno, pues ya se fue de Dublín y no regresó, ¿no? Él estuvo viviendo en el continente, en Europa, por pues la mayor parte de su vida, ¿no? Entonces, toda esta relación con la religión, que es fundamental en Irlanda, pues va a ir desarrollando el carácter y la personalidad, perdón, de Stephen Dedalus y por supuesto, pues va a ir desarrollando también lo que él nos quiere decir que es, o lo que nos quiere retratar que es la relación de este joven, de Stephen, con el arte, ¿no? Con la literatura, con el arte en general. Esto también le va a llevar a un rompimiento con el padre, entonces ahí hay otro momento donde él tendrá que decidir. Y bueno, esto, imagínense, es la historia de este joven, pero al mismo tiempo o simultáneamente está narrado de una manera extraordinaria, ¿no? Hay momentos, bueno, él es muy conocedor, Joyce es muy conocedor de las figuras retóricas, entonces hay un gran uso de las figuras retóricas, perdón. Además, por supuesto, hay momentos de revelación que son también muy característicos en la literatura de Joyce y que se llaman epifanías también en la literatura, o sea, es un momento de revelación, de descubrimiento, y esto le sucede a Stephen Dedalus como personaje, pues a lo largo de su vida. Hay una escena maravillosa donde está describiendo a una chica que está en el mar, a la orilla del mar, y al estar observándola y lo que esta mujer está haciendo, pues lo lleva a toda una reflexión donde tiene una especie de epifanía y descubre las grandes verdades o se le revelan las grandes verdades. Entonces, digamos que esta novela es el antecedente de lo que será el Ulises, porque bueno, recordemos que el Ulises pues recuenta la historia de la Odisea, pero la cuenta en Dublín en 24 horas y en lo que le está pasando al personaje principal en estas 24 horas. Entonces, pues obviamente está cargada, está llena de referencias a la mitología griega, a la literatura clásica, que se nota y sabemos que son del profundo interés de James Joyce. Y bueno, esto no será la excepción. Digamos que el retrato del artista adolescente es al antecedente a lo que va a ser posteriormente en esta gran novela. Y bueno, como les decía, ¿no? Desde el nombre del personaje, pues ya nos está dando una referencia, un hacedor, alguien que va a hacer un cambio,
que va a ser quien realmente logre romper con esto que estaba establecido para él y buscar un nuevo camino a través del arte, con todo lo que esto implique. Y bueno, hay también palabras en latín, hay referencias a la mitología. Digamos que es una novela que, aunque es fácil de leer, de verdad fluye rápidamente, o sea, no tiene las complicaciones de una novela como Finnegan's Wake, por ejemplo, que es muchísimo más compleja. Esta es fácil de leer, les digo, yo la leí hace unos 30 años, fue el primer acercamiento que tuve con Joyce y la recuerdo muy bien. No por esto deja de haber gran innovación literaria, ¿no? Esta forma de contar historias ahora en la actualidad pues nos parece de lo más común y de lo más habitual, pero en realidad para este momento, para la primera mitad del siglo XX y en este espacio entre guerras, bueno, pues es una forma completamente diferente de contar historias, de construir al narrador y de construir al narrador personaje a través de las palabras. Entonces, de verdad, una novela extraordinaria, un clásico de la literatura inglesa que espero se animen a leer, no le tengan miedo a Joyce, es un gran autor y además es muy divertido leerlo, aprendemos muchas cosas. Espero que le den like a este video y nos vemos la próxima en la hora de leer.